El concepto que vamos a abordar en el día de hoy es inecuaciones con doble planteo. Para ello vamos a partir desde la definición del concepto, que es una desigualdad entre expresiones algebraicas, donde al menos tenemos una incógnita que desconocemos su valor. Vamos a tener símbolos de desigualdad como el menor que, mayor que o mayores e iguales y menores o iguales. La noción básica que debemos manejar más allá del concepto de desigualdad es el de intervalo. Para ello vamos con un par de ejemplos que nos van a aclarar un poco el panorama. Si nosotros tenemos que son los x mayores a menos 4, significa que desde el menos 4 cualquier valor que se encuentre a su derecha va a ser solución. Como en este caso tenemos que es estrictamente mayor, utilizaremos paréntesis para describirlo. A ver, vamos a unos ejemplos más para terminar de aclarar la idea. Los x son menores o iguales a 4. Significa que de 4 nos vamos a dirigir hacia la izquierda ubicando nuestros valores. El 4 está incluido, se utilizan corchetes. Por eso nuestra solución es desde menos infinito hasta el 4 propiamente dicho. Por otro lado, el x mayor a menos 5, la solución o el intervalo que lo representa son desde menos 5 hacia más infinito, siendo cualquier elemento de este intervalo solución. Ahora sí vamos con el tema, ¿sí? Si no teníamos una buena base no vamos a poder avanzar. ¿Qué valores verifican la desigualdad que está planteada? Es muy complejo de poder visualizarlo y para ello vamos a utilizar algunos conceptos que ya tenemos desde años anteriores. Lo primero que vamos a tener que hacer es plantear la igualdad a cero, porque eso sí lo sabemos hacer, y buscar las raíces. Acuérdense que podemos aplicar la fórmula resolvente. Entonces, nosotros podríamos plantear el ejercicio de esta manera, pero seguimos teniendo la misma dificultad cuando una multiplicación es menor a cero. A ver, para eso lo que tendríamos que acordarnos es cómo deben ser los factores o los signos de los factores para que ese producto sea negativo. ¿Qué vamos a utilizar? La regla de signos. Cuando nosotros tenemos signos diferentes, el resultado es negativo. Entonces, vamos por partes. Para plantear el resultado de esta inecuación, vamos a tener que plantear todo esto. A ver, ¿de qué forma? Lo primero que vamos a tener que acordarnos es que cuando una expresión es mayor a cero, es positiva, y cuando es menor a cero, es negativa. Entonces, ahora sí, vamos a las desigualdades. Primer caso, en donde nos dan valores negativos. El primero de los factores es positivo, el segundo de los factores es negativo. ¿Esto qué significa? Que x menos 5 tiene que ser mayor a 0 porque es positivo y x menos 6 tiene que ser menor a 0 porque sería el lado negativo. Al despejar encontramos que los x tienen que ser mayores a 5, pero menores a 6. Si los ubicamos en una recta numérica, nosotros encontramos que son los x mayores a 5, menores a 6. Observen que utilizamos dos colores diferentes para poder identificarlos y la solución es la intersección de esas dos líneas. O sea que nuestra primera solución es los valores que se encuentran entre 5 y 6. Pero ahora nosotros dijimos que tenemos una segunda opción, que es que el primero sea negativo y el segundo positivo. Por eso observen que planteamos la misma expresión, pero ahora cambiada la desigualdad. Si esto lo representamos, nos dan los x menores a 5, los x mayores a 6. Nuestra solución es vacía porque no hay intersección. Ahora, vamos con la expresión final. ¿Cuál es la expresión final? Lo que sería nuestra solución de esa inecuación. Sería la unión
de todas las soluciones que hemos encontrado. La solución 1 era el intervalo 5, 6, la solución 2 era el conjunto vacío. Entonces, la unión de esas dos nos da nuestra solución final. Entonces, para el primer ejemplo que nosotros nos habían propuesto, x menos 5 por x menos 6, para que sea menor a 0, sí o sí es el intervalo 5, 6. Ahora que este terminó, cada vez que nosotros expresamos la solución final, el ejercicio termina. Vamos a otro ejemplo. Vamos a utilizar los mismos valores, pero en este caso vamos a trabajar con el mayor o igual a 0. Para que una expresión de un producto sea positivo, ambos valores deben tener exactamente el mismo signo. Entonces, vamos con la primera opción, positivo, positivo. Para que dos expresiones sean positivas, lo que tienen que ser es mayores a 0. ¿Por qué aparece el igual? Recuerden que el planteo original es que la expresión sea mayor o igual a 0. Entonces, los x mayores o iguales a 5, mayores o iguales a 6 son nuestra solución. Utilizamos corchete porque es donde los tenemos que incluir, donde tenemos la intersección desde 6 hacia más infinito. Esa es nuestra solución 1. La solución 2 va a estar dada cuando los dos valores sean negativos. Entonces, planteando las desigualdades, nosotros nos encontramos que los x menores o iguales a 5, los x menores o iguales a 6 cumplen la condición. ¿Cuál es nuestra solución? Desde menos infinito hasta 5, incluyendo al propio 5. Solución final. Pasemos en limpio. Nosotros teníamos una solución 1, una solución 2. La solución final es la unión de estos dos valores. Observen un detalle que no es menor. Comenzamos siempre con el más pequeño y el más pequeño es el menos infinito. Entonces, nuestra solución final, desde menos infinito hasta 5, incluyéndolo, unido 6 a más infinito, incluimos el 6. Esa es la solución de nuestra inecuación planteada. Vamos con otro ejemplo. Nosotros tenemos esa inecuación, x al cuadrado menos 2x menos 24, menor o igual a 0. ¿Cuándo va a ser menor o igual a 0? Cuando nosotros, después de factorizar, encontremos que los factores son de diferente signo. Entonces tenemos uno menor a 0, otro mayor a 0. Al graficar en una recta, nos encontramos que no tenemos intersección. Entonces, nuestra primera solución es vacía. Ahora, vamos por el otro lado. La primera que sea positiva, la segunda negativa. X mayor o igual a menos 4, X menor o igual a 6. Tenemos intersección entre menos 4 y 6, incluyendo ambos valores. Como en la primera solución tenemos una solución vacía, nuestra solución final va entre menos 4 y 6. En este último ejemplo nos sirve muy bien para ordenar nuestro trabajo. Lo primero que hay que hacer es igualar la expresión a 0. Lo segundo, calcular las raíces. Tercero, plantear cada una de las dos ramas que podemos dividir esta expresión. Y cuarto, buscar la solución final a partir de esas dos soluciones parciales. Entonces, nuestro ejercicio es menor o igual a 0 al calcular nuestras raíces. Las tenemos acá, una es positiva, la otra es negativa. Es menor o igual, eso significa que uno tiene que ser positivo mientras que el otro sea negativo. Si esto lo representamos, observen que son los mayores iguales a menos 3 medios,
los menores iguales a 1/3. Esta es la única zona donde tenemos la intersección, siendo esa nuestra solución 1. Como es menor o igual, mayor o igual, tenemos que utilizar corchetes. Por su otra parte, el segundo planteo nos dice que es menor a 0, mayor a 0. Si graficamos, nos encontramos con que tenemos una solución vacía porque no hay intersección. Nuestra solución final, ya lo dijimos, es la unión de los dos planteos. Es muy importante esto. De acá surge la cuestión de los dos planteos. Observen que son dos caminos distintos para la misma solución. O sea, ¿cuál es la solución de nuestra inecuación planteada? Es la solución final, ¿sí? Me despido dejándoles un pensamiento de Albert Einstein, como siempre lo hacemos, con una frase que me parece interesante. Si desean, pueden pasar por el blog, dejarme sus comentarios o hacerlo acá mismo. Saludos.